Y otra cosa que está pasando y que hay que celebrar es que la semana que viene, tenemos una pareja de la iglesia que se casa. Y esto también merece un aplauso para los valientes. Estarán en el segundo culto, pero esto es una alegría para toda la iglesia, ¿verdad? Es una alegría. Y justamente pensaba yo en lo valientes que son estos jóvenes que se van a casar y los valientes que son otros que se están prometiendo, que vemos en las redes muchas pedidas y muchos anillos por ahí. Y wow, viene un próximo año que nos va a llevar de cabeza, ¿eh? Y es una alegría ver cómo en esta iglesia hay jóvenes que no tienen miedo al compromiso. Hoy quiero hablar de un tema, creo que muy importante: cómo ser guiados por Dios. Cómo ser guiados por Dios ante tantas decisiones que tenemos que tomar en la vida. Decía que es admirable que los jóvenes se comprometan y que tomen la decisión de unirse a otra persona por el resto de su vida. Eso es algo que impone, ¿verdad? Algo que cuando uno lo piensa bien le hace temblar las piernas. Yo siempre digo que casarse es la segunda decisión más importante de la vida. ¿Y cómo encontrar seguridad ante decisiones como estas, tan trascendentales? ¿Cómo ver que ese paso es un paso respaldado por Dios? No solo en cuanto a una decisión como esa, en cuanto a otras decisiones que tomamos en nuestro día a día. Elegir la carrera, elegir el trabajo, cambiar de trabajo. Tantas decisiones, ¿verdad?, que son importantes. Y cómo entender que Dios va a estar apoyándonos en esas decisiones. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, cómo tomar decisiones correctas siendo guiados por Dios. Estamos meditando en el Salmo 23, que nos enseña acerca de muchos temas que tienen que ver con nuestra vida práctica. En los mensajes pasados hablamos cómo el Salmo 23 nos habla de que el Señor quiere que descansemos, que no somos máquinas. Y el Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos te haré descansar. Otro tema del que hablamos estudiando el Salmo 23 es de cómo Dios restaura nuestras almas rotas y heridas. Confortará mi alma. El alma es algo que de vez en cuando sufre heridas. Y Dios es consciente de eso y Él quiere sanarnos las heridas. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios quiere guiarnos en nuestras decisiones de la vida. Dios quiere guiarnos en la dirección correcta. Fijaros que dice este Salmo 23, versículo 3b, dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas correctas, me guiará por sendas seguras. El Señor, mi pastor, es un guía en el que yo puedo confiar. Ahora, esto de ser guiados por Dios no debería de ser nada nuevo para nosotros. No debería de ser un tema que nos sorprendiese. Yo creo que deberíamos de estar familiarizados con esto, porque nuestro principal llamado como cristianos, el principal llamado que Jesús le hizo a sus discípulos, ¿qué fue? Ven y sígueme. Así que el principal llamado de cada creyente es seguir a Jesús, es ser guiados por Jesús. Nuestro lema de este año, que no sé cuántos lo recordáis, pero que justamente lo estrenamos con el retiro, el lema que teníamos o tenemos aún para este año, hasta final del año, es siguiendo sus pisadas. Así que el tema de
ser guiados por el Señor es un tema principal de la vida cristiana. Todos deberíamos de estar familiarizados con esta guía que Dios quiere y esta dirección que Dios le quiere dar a nuestras vidas. Voy a repasar algunas cosas que necesitamos recordar para ser guiados por Dios. Lo primero que tenemos que hacer para ser guiados por Dios es reconocer que estamos perdidos, es reconocer que estamos desorientados en la vida. Es pararnos y decir, Señor, con mis conocimientos no son suficientes para caminar en la senda correcta. Las ovejas, el Salmo le dice, el Señor es mi pastor y yo guío a las ovejas. Las ovejas son animales que no tienen buena vista. Las ovejas son miopes, yo soy un poco miope y no ven bien de lejos y por eso se desorientan con facilidad. No ven de lejos. Necesitan un pastor que las guíe para llegar a los pastos y para ir por caminos seguros. Todos nosotros somos miopes en alguna medida. Todos tenemos mala visión a largo plazo. No sé si te has parado a pensar, pero ninguno de nosotros sabe lo que va a venir el año que viene. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar el mes que viene. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar esta tarde. Nos gustaría saberlo, porque eso nos daría seguridad en las decisiones que vamos a tomar, pero nosotros somos miopes, no tenemos vista a largo plazo. Es por eso que muchos recurren a técnicas estúpidas, porque necesitan saber lo que va a pasar y entonces buscan en el horóscopo, en los astrólogos, en la cartomancia, en los adivinos, en el tarot, en la ouija, porque de alguna forma quieren saber lo que va a pasar, porque somos miopes, porque no lo podemos ver, no lo podemos saber. Y es por eso que necesitamos reconocer nuestra falta de vista y nuestra necesidad de dirección, de guía, ¿verdad? Esa miopía nos lleva a vivir desorientados, tomando decisiones en base a nuestra intuición, en base a nuestra ambición, en base a las modas pasajeras que vienen y van. Pues esto es lo que se pone de moda, eso es lo que hay que seguir. Tomamos decisiones a veces en base a nuestros intereses egoístas. Pero esa forma de tomar decisiones siempre nos conduce al error. Fíjate lo que dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Somos ovejas miopes que se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros somos ovejas que hemos decidido seguir el camino que nos apetecía, el camino que nos parecía, el camino que ambicionábamos o que otros han seguido. Y al hacerlo nos hemos descarriado. Porque al hacerlo nos hemos apartado del pastor. Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y todos nosotros hemos seguido caminos que nos parecían derechos, pero al final son caminos equivocados que nos han alejado del pastor y que nos llevan a lugares peligrosos. Así que lo primero que necesitamos es ser humildes. Para ser guiados por Dios necesitamos ser humildes y reconocer que estamos perdidos y que necesitamos que Dios nos guíe. Fijaros lo que dice David, el escritor del Salmo 23, un poco más adelante dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino.
Queremos que Dios nos guíe, lo primero que necesitamos es ser humildes, reconocer que sin Él estamos perdidos y que necesitamos que Él pueda darle dirección a nuestras vidas. Lo segundo que necesitamos es prestar atención a la guía y la dirección de Dios para nuestras vidas. Necesitamos estar atentos, necesitamos estar concentrados en cómo Dios quiere guiar nuestra vida. Fíjate lo que dice Job 33:14. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En una y en dos maneras. Dios habla de muchas maneras. En Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, Dios utiliza muchos medios. Vamos a ver hoy algunos medios que usa Dios para guiar nuestras vidas. Pero el problema es que muchas veces nosotros vamos despistados, viviendo nuestra vida con muchas voces que llegan a nuestros oídos, voces de compañeros, voces de la política, de la televisión, y cuando Dios quiere hablarnos nosotros estamos distraídos. Ayer iba con alguien conduciendo y íbamos desde Vigo hacia Portugal y puso el GPS y iba tirando hacia Portugal, pero cuando estábamos en Rande, llegando a Rande, le digo yo, ¿pero a dónde vamos? ¡Oh, perdona, me despisté, dejé de ver el GPS. No me habló el GPS. Bueno, pero no te habló, pero no, tienes ahí el dibujito y te estás viendo que te estás... Sí, muchas veces vamos despistados. Sí. Muchas veces no vamos conectados. Vamos despistados como aquel que le dijo al teléfono, Siri, ¿por qué me va tan mal con las mujeres? Y le dijo el teléfono, soy Alexa, tontao. Sí, esto luego lo preguntáis. Pero que no prestamos atención. No prestamos atención. No prestamos atención a Dios. Y Dios nos quiere hablar y nos habla a través de diferentes medios. Uno de los medios que Dios utiliza para hablarnos o para guiarnos es la creación. No sé cuántos habéis pensado en esto, pero a la creación se le conoce en el ámbito teológico como la revelación de Dios natural para los hombres. La creación nos revela que no somos fruto del azar, que no somos fruto de un accidente cósmico, que no somos fruto de la casualidad, que estamos aquí porque un Dios quiso crearnos, quiso crear todo esto y quiso crearnos a nosotros para que le conozcamos, para que tengamos una relación con Él. La creación es una brújula, no es una herramienta que nos guíe en el camino directo, en el camino concreto, ¿verdad? Pero es una brújula. No sé cuántos os habéis guiado por una brújula. No te guía el camino, no te indica ese camino, pero sí te sirve para saber si estás encaminado o si estás completamente errado, ¿verdad? A mí de pequeño me enseñaron eso de la brújula natural. El sol sale ¿por qué? A ver, las neuronas, el sol sale ¿por el qué? Por el este, y se pone por el oeste, y eso es una brújula natural. Ahora tú imagínate que vas de Vigo a Barcelona. Vigo está en el... Vigo está en el oeste, Barcelona está en el este, y tú vas conduciendo hacia Barcelona desde Vigo, y de repente tú en tu frente empiezas a ver que se pone el sol, que hay una puesta de sol. ¿Qué es lo que pensarías? ¿Qué es lo que pensarías? A ver, los que están un poco despiertos, porque ¿qué es lo que pensarías?
Pensarías que si sigues para ahí, no te vas a caer en el Mediterráneo, te vas a caer en el Atlántico. Porque la brújula te está diciendo que vas en el camino contrario. La creación es una brújula. ¿Sabes? La Biblia o Romanos, Pablo en Romanos, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su sabiduría, se hacen visibles por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusa, no tiene excusa el género humano para no conocer a Dios. Porque Dios se ha hecho visible para el hombre a través de la creación. Y esa creación lo que busca es que el hombre busque a Dios. La creación le revela al hombre que Dios está ahí. Y dice en Hechos, Pablo, que Dios creó todo el universo y nos creó a nosotros para que de alguna manera, aún palpando, nosotros le busquemos y le hallemos. Dios creó todas las cosas para llamar nuestra atención y para que le busquemos, y aún palpando, si tú cierras los ojos y palpas, ¿qué es lo que tocas? Creación. Y la creación lo que nos revela es que hay un Dios que nos creó y que quiere revelarse a nosotros y quiere que le conozcamos. Eso es cómo Dios utiliza la creación. Es una brújula que nos orienta hacia Dios. Pero si tú en tu caminar vives como si Dios no existiera, si tú en tu caminar vives sin buscar a Dios, sin preocuparte por Dios, sin interesarte por Dios, pues ¿sabes lo que te dice la brújula? Que vas en la dirección contraria. Y que si sigues por ese camino, te vas a caer por el precipicio. Porque la creación está ahí para decirnos que necesitamos buscar a Dios. Lo segundo, o lo tercero que Dios usa, bueno, lo segundo que Dios usa para guiarnos es su palabra. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que su palabra, la escritura, es la voz de Dios. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y cuando nos acercamos a la palabra, Dios nos habla. La palabra es la voz de Dios. Fijaros este texto que aparece en la pantalla. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir al hombre en justicia, para enseñarnos el camino de la justicia. Ahora, la palabra que ahí se traduce como inspirada, literalmente es soplada. La palabra es el soplo de Dios. Tú me escuchas a mí porque yo soplo. Mi soplo hace vibrar mis cuerdas vocales y tú escuchas mi voz. La escritura es el soplo de Dios. Y cuando tú la abres, la escuchas o la lees, lo que estás recibiendo o lo que estás leyendo es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La palabra de Dios es la forma en la que Dios principalmente nos habla. Y es por eso que los pastores siempre nos ponemos tan pesados. Y prácticamente en cada mensaje siempre repetimos, hay que leer la Biblia. Lo decimos con vehemencia, lo decimos con elocuencia, lo decimos con humor. No sabemos ya cómo decirlo, pero es que es por esto, porque necesitamos ser guiados por Dios y Dios principalmente nos guía a través de su voz. Mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. La Biblia, si la creación es una brújula, la Biblia es un mapa. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que acercarnos a ella como si nos acercáramos a un mapa para recibir dirección de Dios. La Biblia no es una novela de entretenimiento. La Biblia no es un relato histórico que lo único que hace es aportarnos datos de los acontecimientos. La Biblia ni siquiera es un libro de filosofía que lo que trata de hacer es trasladarnos conocimientos. La Biblia es un mapa para que tomemos decisiones acertadas y de esa manera nuestra vida sea una vida distinta. Y tenemos que acercarnos a la palabra de Dios buscando dirección como buscamos en un mapa. Buscando basar nuestras decisiones en lo que ahí dice. Yo te voy a dar 5 consejos para usar la Biblia. 5 consejos para usar la Biblia en la toma de decisiones. Yo sigo a un pastor que se llama Rick Warren y él las señala estas 5 reglas y yo simplemente las voy a resumir. Pero la primera regla para tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, la primera regla es la regla del ideal. Tienes que preguntarte cuando estás por tomar una decisión, si esa decisión está de acuerdo a algún versículo bíblico o por el contrario rompe con algún principio bíblico. La regla del ideal. ¿Tu decisión está de acuerdo con lo que dice la Biblia o transgrede, contradice lo que enseña la Biblia? Fíjate lo que dice David. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Cuando andas de noche, una lámpara te ayuda a no tropezar. Cuando cumples la palabra de Dios, caminas por la noche seguro, sin tropezar. Pero cuando quebrantas la palabra de Dios, es caminar en la noche sin luz. Tarde o temprano te vas a accidentar. Nosotros pensamos que podemos quebrantar las leyes de Dios y que no va a pasar nada, pero realmente eso no es así. Nosotros no quebrantamos las leyes de Dios. Nos quebrantamos a nosotros cuando no cumplimos la ley de Dios. Nosotros no rompemos la ley de Dios. Nos rompemos a nosotros al no cumplir la ley de Dios. Dios estableció leyes físicas, leyes morales y leyes espirituales. Cuando tú no cumples esas leyes, no estás rompiendo las leyes, te estás rompiendo a ti. Tú puedes subir a un rascacielos y decir, yo voy a romper la ley de la gravedad y tirarte de allí abajo. ¿Vas a romper la ley de la gravedad? No, te vas a romper a ti mismo. Nosotros no rompemos la ley de Dios, nos rompemos a nosotros cuando no la cumplimos. Cuando no cumplimos el ser fiel a nuestra esposa, nos rompemos a nosotros y rompemos nuestra familia. Cuando no cumplimos el no unirte en yugo igual, cuando decidimos, ¿verdad? No, pues si no hay alguien creyente, cojo. No estás rompiendo la ley de Dios. Vas a romper tu vida, tu comunión con Dios. Cuando tú no cumples el no tener sexo extramatrimonial o antes del matrimonio, tú no estás rompiendo la ley de Dios. Estás rompiendo tu mundo emocional y el mundo emocional de otra persona. Estás cosificando algo que Dios creó para expresar el más puro amor entre una pareja. No te equivoques.
tú no estás rompiendo la ley de Dios, te estás rompiendo a ti mismo. La segunda regla es la regla de la integridad. Lo que voy a decidir, ¿me da miedo que otros lo descubran? Lo que voy a decidir, ¿me da miedo que otros lo sepan? Dice Proverbios 10:9, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. La ley de la integridad dice que tu vida pública tiene que coincidir con tu vida privada. Eso es la ley de la integridad. Cuando tú en tu vida privada haces cosas que no quieres que se conozcan en tu vida pública, estás rompiendo la ley de la integridad. Cuando tú en tu vida privada haces cosas que te da miedo que se conozcan, que las tienes que guardar en secreto, eso es señal de que esa decisión o ese camino no es acertado. No sé si me explico, pero la ley de la integridad es sencilla. Si hay algo que te da miedo que se conozca públicamente, eso es que en esa decisión Dios no está. El que anda en malos caminos, en caminos vergonzosos, será descubierto. Muchas veces nosotros justificamos estos actos porque decimos, bueno, total es algo menor y Dios me va a perdonar, Él es perdonador y esto no va a tener mayor trascendencia, ¿verdad? Dios me perdona y se acabó. Mira, Dios te perdona, pero muchas veces no te va a librar de las consecuencias. Y justamente Dios te da su dirección porque te ama y porque no quiere que te enfrentes a las consecuencias que te va a traer ese camino. Y cualquier decisión, por pequeña que sea, tiene una enorme trascendencia. Cuando una pareja de novios tienen relaciones íntimas y se quedan embarazados sin estar casados, ¿Dios perdona? ¿Sí? ¿Mata al bebé? Te enfrentas a las consecuencias. Ahora, la consecuencia de traer un bebé no esperado muchas veces trae que nos casemos con la persona inadecuada y nos veamos en un matrimonio frustrado. Tener un bebé no planificado a veces nos rompe profesionalmente y tenemos que criar un niño sin tener los recursos suficientes. Tener un bebé no planificado a veces nos lleva a vivir resentidos por el resto de nuestra vida, con Dios, con el hombre que tuvo relaciones conmigo, con todos los hombres de paso, con mi madre que no estuvo atenta. Una pequeña decisión, un calentón de un momento. Dios te perdona, sí, te perdona, pero las consecuencias te enfrentas a ellas. La tercera regla es la regla de lo instructivo, de lo instructivo. Lo que voy a hacer, ¿me edifica o simplemente me entretiene? Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Mira, no todas nuestras decisiones son necesariamente malas, pero no todas nuestras decisiones son necesarias. No todas las cosas que hacemos son necesarias. Algunas son simplemente una pérdida de tiempo, no tienen que ver con que sean algo perverso, tienen que ver con que no nos aportan nada. No nos aportan nada. Volvimos Poli y yo de las vacaciones y decidimos hacer algo. Tomamos la decisión de no encender la televisión por las noches para hablar, para leer la Biblia, para orar juntos, todas las noches. Y este simple gesto ha traído a nuestras vidas algo refrescante y nos ha llevado a aprovechar un tiempo que estaba ahí,
pero que lo dedicábamos a ver teles, series, noticias, rollos y tal, y que era lo que hacíamos. No es necesariamente malo, pero no aprovecha para nada. No nutre nuestro matrimonio, no lo lleva más cerca de Dios, no nos permite escuchar mejor a Dios, nada de nada. Hay tanta gente que sabe la vida de todos los personajes ficticios, pero no sabe nada acerca de la vida de su cónyuge, de sus hijos, de sus familiares. No saben nada, pero de todos los personajes de las series se saben todo, y eso es impresionante. ¿De qué te aporta a ti? ¿A qué te ayuda? Hay gente que sabe la alineación de su equipo de cabo a rabo, los nuevos fichajes, lo que cobran, la edad que tienen, de dónde vienen, a dónde van, y no saben nada acerca de ningún personaje bíblico. ¿Qué te aporta a ti saber de todos esos personajes? ¿Te construye? ¿Te edifica? ¿Te instruye? Pues si no te está instruyendo, debes de revisarlo. La cuarta regla es la regla de la influencia. ¿Cómo afecta tu decisión a otros? Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso, dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Nuestras decisiones afectan a otros. Nosotros vivimos la vida pensando que el importante soy yo y no me importan los demás. Mi vida es mi vida y no afecta a nadie, pero no es así. Nuestra vida afecta a los demás, nuestras decisiones afectan a los demás. Y el texto dice que daremos cuenta de cómo nuestras decisiones afectaron a los demás. Así que tenemos que tomar nuestras decisiones teniendo en cuenta cómo esas decisiones van a afectar a los demás. Hace unos años fui a visitar a una anciana con una familia, fui a visitar a una anciana que estaba encamada y entró toda la familia, los adultos, los niños, a la habitación donde estaba la anciana encamada. La familia de la anciana estaba allí presente y yo estaba presente. Empezamos a darle besos, a saludar a la anciana y de repente uno de los adultos mayores se lanzó a hablar y a contar cómo habían ido las cosas en la iglesia y no en la iglesia, y la anciana rápidamente adelantó a este hombre y le dijo: tener en cuenta que hay ropa tendida presente. ¿Alguien sabe lo que significa eso? La anciana estaba encamada, pero no había perdido nada de su sabiduría. Ella sabía que lo que se iba a hablar iba a poder influenciar a los niños presentes. Y ella dijo: tener en cuenta que hay ropa tendida. Lo que vamos a hablar va a influenciar la fe de estos niños, en lo que ellos piensen de lo que es la iglesia, quiénes están en la iglesia, quiénes no, para qué sirve la iglesia y para qué no. Nuestras decisiones a diario afectan a la gente que nos rodea y por eso tenemos que decidir y saber muy bien qué tipo de influencia vamos a ejercer. Influencia positiva, influencia negativa. La última regla es la regla de la independencia. Dice: lo que estás haciendo te domina. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La palabra de Dios nos libera y precisamente es por eso que Pablo dice: no me dejaré dominar por ninguna. Porque la palabra de Dios no quiere que seamos presos por ningún hábito en nuestra vida. Hay gente que está dominada por el móvil, por el gimnasio, por la aprobación de los demás. Hay cientos de adicciones, además de las sustancias ilícitas, ¿verdad? Si estás siendo dominado por algo, esa decisión no es voluntad de Dios. ¿Cómo sé si estoy dominado por algo? Lo primero que piensas cuando te levantas,
te va a decir qué es lo que domina en tu vida. Lo último en lo que piensas cuando te acuestas te va a decir qué es lo que domina tu vida. Por último, y ya me he salido de tiempo, pero creo que vale la pena mencionarlo. Dios nos guía a través de su presencia. Puede venir el grupo de alabanza, si no. Dios nos guía a través de su presencia. Sí, de hecho yo creo que esta es la mejor forma de ser guiados. Cuando tú te vas hacia algún lugar que no conoces el camino, y te vas dirigiendo hacia allí en tu coche, la mejor forma, la forma más segura y la forma en la que más disfrutas del viaje es cuando alguien que conoce el camino se sienta a tu lado y te acompaña en el viaje. ¿Habéis pensado en eso? Uno va tranquilo, va relajado, cero estrés, cero ansiedad, cero miedo, porque el que sabe hacia dónde vamos va conmigo y muchas veces sutilmente y otras veces enérgicamente me va a decir dónde tengo que cambiar de dirección. Él está allí y no va a dejar que me pierda. Su presencia me acompaña, Él es mi guía y eso me hace disfrutar el camino. Y eso cambia completamente el viaje. Eso me permite disfrutar no solo del destino, me permite disfrutar del camino, porque este que conoce el camino y que conoce la senda correcta va conmigo y me va explicando, y aquí hay esto y aquí hay lo otro, y uno va conociendo y va disfrutando. Dios quiere que tengamos esta experiencia. Él quiere que tengamos un guía a nuestro lado. Él quiere poner un copiloto a nuestro lado que conoce el camino. Fíjate lo que dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es el guía que Dios pone en nuestra vida para conducirnos en los caminos que Él tiene para nosotros. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, es lo que Él va a usar para que podamos entender el camino que nos indica la brújula, para que podamos entender lo que Dios nos habla a través del mapa, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, va a utilizar incluso a otras personas. Lo hemos mencionado hace unos años cuando dimos el curso Mi experiencia con Dios, cómo Dios usa a otras personas para guiarnos también, para aconsejarnos. Dios, el Espíritu Santo, usa a veces incluso las circunstancias que nos rodean para guiarnos, para guiar nuestra vida. Usa muchos elementos para hacer llegar su guía a nuestras vidas, elementos sutiles, elementos claros. Pero ¿cómo se da esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo usa todas estas cosas? Se trata de que yo escojo qué versículo me conviene, que yo escojo qué consejo de todos los que me dan me interesa, que yo interpreto las situaciones como a mí me parece. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace esto? No se vive así. No es que tú decides el versículo o tú decides el consejo de los muchos que te dan, el que justamente dice lo que yo quiero escuchar. No. Para discernir la guía del Espíritu tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que vivir entrando en la presencia de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida en oración. Tenemos que vivir nuestra vida en comunión con Dios. Es viviendo así, viviendo en el Espíritu, que vamos a poder discernir la dirección y la guía que Dios quiere darle a nuestra vida. De hecho, yo creo que la vida cristiana consiste más en eso que en llegar a un destino. Dios no quiere solo llevarnos al destino del cielo.
Él quiere que disfrutemos del camino al cielo, teniendo comunión con Él, conociéndole cada día un poco más. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Él dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y me conozcan a mí, tu Hijo, a quien tú has enviado. No te confundas. La vida cristiana no se trata solo de un destino. Se trata de un camino en comunión con Dios. Una comunión que dinamiza su presencia en nuestras vidas. Vamos a terminar aquí. Ya me he pasado un poco del tiempo, pero quiero que inclines tu cabeza ahí donde estás. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre, y nadie puede conocer al Padre si no es a través de mí. Sobre todas las cosas, Dios quiere que tú le conozcas a Él. Quiere que tú le experimentes a Él. El camino a esa experiencia, a ese conocimiento, es Jesucristo. Yo soy el camino. Si tú aún no has puesto tu fe, tu confianza en este que te lleva al Padre, que te hace un hijo de Dios y que hace que la presencia de Dios venga a morar a tu vida, ahí donde estás, quiero animarte a que no dejes pasar esta oportunidad y que ahí tú le puedas decir: Dios, hoy yo quiero conocerte. Hoy yo quiero reconocer que estoy perdido. Hoy yo quiero reconocer que por mí mismo no logro orientar mi vida. Hoy yo quiero poner mi confianza en Jesucristo, en tu Hijo Jesús, que murió en mi lugar para llevarme a ti. En este Jesús yo quiero poner mi confianza, y a partir de aquí yo quiero que tú gobiernes mi vida, me dirijas, me guíes por tus sendas de justicia. Si tú has tomado esta decisión, yo te quiero felicitar. Te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Si alguien ha tomado esta decisión, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Bien, en la entrada voy a estar yo y va a haber un equipo que te queremos felicitar y te queremos obsequiar una Biblia. Por lo demás, hermanos, nos ponemos de pie y busquemos vivir nuestra vida en la presencia de Dios, siendo sensibles a su dirección y a sus indicaciones para nosotros.